la participación o la imputación que se hace al imputado Adán Cáceres en el esquema de lavado de activos y enriquecimiento injustificado, retomamos entonces la situación que se plantea respecto de una persona jurídica muy particular, Único Real Estate e Inversiones, que, como se vendrá ya viendo, tiene un papel o participación transversal en todo lo que tiene que ver con este esquema de colocación de bienes y de lavado de activos. Y es que Único Real Estate es la principal tenedora de bienes de toda esta estructura de distracción de fondos públicos. Entonces, reiteramos que el tribunal en este caso tiene como probado que Único Real Estate, en la que la señora Rosy Guzmán tiene el 60% de las acciones, pero no solo eso, a partir de todas las pruebas presentadas en el juicio, tiene un control operativo. Único Real Estate es Rosy Guzmán Sánchez para la gestión de todas las operaciones que permitieron la colocación de los fondos de los bienes adquiridos con fondos de origen ilícito. Decíamos que se tiene como probado que Único Real Estate fue utilizada para adquirir, mantener y transferir inmuebles vinculados a estructura patrimonial, y estos bienes, y en este caso vamos a tocar de forma exclusiva los bienes relacionados con el imputado Adán Cáceres. A través de esta sociedad se identificaron inmuebles en Colinas del Oeste adquiridos originalmente mediante pagos que eran realizados y gestionados por Rafael Núñez de Asa, a través de Adán Cáceres y otros vinculados. Luego, estos terrenos fueron colocados a nombre de Único Real Estate. Se trata de una operación en la que en el 2017 se adquieren 10 inmuebles en Colinas del Oeste. Estos 10 inmuebles son adquiridos por Adán Benoni Cáceres Silvestre, Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores. Adicionalmente, participa en la adquisición de una de estas propiedades una persona que no tiene la calidad de imputado en este proceso. La dinámica para la adquisición de estas propiedades es similar a la que operaba para la realización de las adquisiciones en Colinas del Oeste. Pudimos tener acceso nuevamente a todos los documentos relacionados con esta operación porque fueron aportados por la señora Lesbia Inés, quien era la representante de Sonuli, entidad vendedora que interactuó. En este caso se repite el mismo patrón. Rafael Núñez de Asa realiza los pagos. Rafael Núñez de Asa la pone en contacto con las personas interesadas en adquirir estas propiedades. Y el pago de estas propiedades que se realizan respecto de 4 adquirientes, en cuanto a 3 de ellos, tienen unas particularidades que vamos a resaltar. Lo primero es que el inmueble o 3 de las propiedades, el primer pago se realiza con un cheque bancario que emite la persona jurídica Raúl Importadores. Este cheque de 5 millones de pesos que emite Raúl Importadores, que es una persona jurídica que participó en el esquema de simulación de combustible, de venta de combustible que no era entregado y que ha admitido su responsabilidad, emite el cheque con el que se separan estas propiedades. El monto de este cheque es aplicado a los solares asignados a Adán Benoni Cáceres Silvestre, Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores. Y vamos a analizar en común y ahora a partir de este momento la situación procesal de estos 2 imputados de cara a su acusación, porque ya respecto igualmente de Boanerges Reyes Batista ha quedado establecida su participación en el esquema de distracción de fondos, específicamente los fondos de inteligencia.
Igual, luego se realizan una serie de pagos que recordemos, a decir de Lesbia Inés, eran realizados por Rafael Núñez de Asa. Entonces, Rafael Núñez de Asa paga las propiedades de Adán Cáceres, de Juan R. Reyes Batista y de Franklin Antonio Mataflores, personas vinculadas al CUSEP. Los pagos se realizan o en la misma fecha o en días ulteriores. Podemos verificar que se realiza la separación el 1 de abril y el 20 de mayo Rafael Núñez de Asa paga 3 millones de pesos. 1 millón para la propiedad de Adán Cáceres, 2 millones para la propiedad de Franklin Antonio Mataflores. 4 días antes, el 16 de mayo, pagó 2 millones para Juan R. Reyes Batista. Estos aspectos comunes se mantienen. ¿Qué nos permite esto y por qué esto es relevante? Porque nos permite establecer y confirmar lo que decía Lesbia Inés de que los pagos se originaban en Núñez de Asa. ¿Y por qué es importante que los pagos se originen en Núñez de Asa? Porque, como se va a explicar a seguidas, hacia Núñez de Asa se remitían todos los fondos distraídos. Los testigos, y ya se adelantaba, coinciden en señalar que bajo el esquema de nómina los fondos eran recogidos y entregados a Núñez de Asa, ya sea en su oficina o ya sea en su casa ubicada en la cordillera septentrional número 151. Y hemos identificado el papel de Núñez de Asa dentro de esta estructura como un eje financiero importante para la operatividad de todo lo que en el CESTUR y en el CUSEP estaba aconteciendo. Pero, ¿qué ocurre cuando se terminan de pagar estos inmuebles? Que Rafael Núñez de Asa le indica a las personas de Sonuli, que son los vendedores, que ahora estos inmuebles no van a estar a nombre de Adán Cáceres, Juan R. Reyes Batista y Franklin Antonio Mataflores, que ahora se van a colocar a nombre de Único Real Estate. No es el único caso en el que esto ha pasado. Esto es una práctica recurrente y común durante todo lo que hemos analizado. Y a partir de ese momento se aportan las documentaciones para que se realice todo el proceso y quien termina firmando el contrato definitivo de compra-venta es Rosy Guzmán en su calidad de representante de Único Real Estate. Se realizan las refundiciones, se realizan las transferencias y se emiten los títulos a nombre de Único Real Estate. Sin embargo, posteriormente, en el año de diciembre, se autoriza, y tuvimos acceso a los documentos societarios y a las asambleas, donde se autoriza la venta de estos apartamentos a Adán Benoni Cáceres Silvestre, Franklin Antonio Mataflores y Juan R. Reyes Batista. Ellos dicen haber pagado 27, 30 millones cada uno por cada una de estas propiedades, aunque no existe ningún documento porque evaluamos los movimientos financieros de estas personas. ¿Y por qué éramos insistentes y recurrentemente íbamos directamente a verificar las cuentas y a verificar los movimientos y no nos conformamos en ningún momento con el contenido del informe societario ni del informe del INASIP? Porque para nosotros era importante, con el contexto que tenemos, verificar si, por ejemplo, se podía justificar algún movimiento de Franklin Antonio Mataflores hacia Rafael Núñez de Asa que justificara que él terminara pagando ese monto en Sonuli. No se registra ningún movimiento de ninguno de estos imputados que pudiera justificar que ellos hicieron directamente estos pagos o que ellos canalizaron esos pagos a través de Rafael Núñez de Asa. Pero lo propio ocurre cuando se simula, porque es una simulación, que entonces ellos están adquiriendo de Único Real Estate estas propiedades. Las transferencias no se pudieron realizar y no se llegaron a realizar porque esto ocurre
en el momento de la investigación y se trabaron oposiciones a las transferencias de los inmuebles. Pero igual, el momento en que se está intentando realizar esta operación también es un momento relevante. Esta es una operación típica de lavado de activos. En este caso, se adquieren unos bienes por personas que han distraído fondos públicos que se encuentran vinculados a un ilícito y colocan estos bienes a nombre de una persona jurídica en la que no tienen participación. Porque Adán Cáceres, Boanerges Reyes Batistas y Franklin Antonio Mataflores no tienen ninguna participación en Único Real Estate. Por tanto, de iniciar una investigación, llegaríamos a la señora Rosy Guzmán Sánchez. La vinculación de ellos deviene de su intervención original en la adquisición de estos bienes, que por demás son colocados en las declaraciones juradas de bienes de estas personas luego de que hicieron su última declaración y lo colocan como una declaración rectificativa luego de que iniciaron el proceso de adquisición de este Único Real Estate en los términos en los que señalamos ha sido realizada esta operación. Con esta operación ya queda confirmada la participación de la persona jurídica Rowell Importadores como autora de lavado de activos de Único Real Estate, pero también de los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Boanerges Reyes Batista. En el caso de Franklin Antonio Mataflores queremos establecer, porque no lo habíamos mencionado aún, que como se pudo haber observado cuando recreamos o explicamos los 3 esquemas de distracción de fondos, él no se le retiene participación en ninguno de estos esquemas de distracción de fondos. Si bien él aparece recibiendo transferencias que realizaba David Abreu e Israel Blanc y se señala que esos depósitos eran recurrentes, la verdad es que en el plano fáctico de la acusación no se le atribuye una participación específica puntual en alguno de los esquemas de distracción de fondos. Y lo más importante, no lo hemos podido advertir. Ahora, ¿por qué entendemos que sí incurre en lavado de activos? Porque algo que sí pudimos advertir es que él ha incurrido en un incremento patrimonial injustificado. Él, aun cuando no hemos podido advertir si se benefició del esquema o cómo participó en el esquema, lo que sí hemos podido establecer es que a nivel económico tiene un incremento patrimonial que no puede justificar y que aparece adquiriendo una propiedad que está siendo pagada por Rafael Núñez de Asa con los fondos distraídos del CUSEP y del CESTUR. Y por tanto, igual, compromete su responsabilidad penal porque cuando adquiere estos bienes en estas condiciones y los coloca a nombre de Único Real Estate, su única intención era ocultar que él era el propietario porque no tenía la capacidad para adquirirlos. La prueba también ha vinculado a Único Real Estate un apartamento que se adquirió en la Torre Lice, Carolina, el apartamento C5. Y con la adquisición de este apartamento pasó algo muy similar a lo que ocurrió anteriormente y a lo que acabamos de explicar. En este caso, el imputado Epifanio Peña Lebrón interviene en la adquisición original de esta propiedad. Y es quien en principio realiza todas las gestiones. En este orden, el tribunal puede establecer como una premisa cierta que Epifanio Peña Lebrón adquiere este inmueble. Pero ¿qué ocurre con la Torre Lice 3? Luego de que el inmueble es negociado por Epifanio Peña Lebrón, luego de que éste firma los contratos de promesa de venta, realiza los pagos, ya realizó el pago del 50%
del apartamento le comunica a la empresa vendedora, Saramago Constructora e Inmobiliaria, que ahora el inmueble va a salir a nombre de Único Real Estate. Nosotros tuvimos acceso a todos los documentos vinculados o relacionados a esa venta. La representante de Saramago Constructora compareció en este juicio, fue testigo y explicó cómo se da toda esa conversación y cómo termina Epifanio adquiriendo un inmueble que no es de su propiedad, y este inmueble termina colocado a nombre de Único Real Estate y por vía de consecuencia por las gestiones de Rosy Guzmán Sánchez. Recordemos que cuando decimos Único Real Estate, que es una empresa separada, estamos hablando de Rosy Maybellín Guzmán Sánchez. Esta señora explica que se hizo en la negociación con Epifanio Peña Lebrón a través de un vendedor, de un asesor inmobiliario. Se firmaron los contratos y ciertamente se firma un contrato de rescisión para dar paso a la firma del contrato con Único Real Estate. Pero un aspecto muy importante es que no se devolvieron los fondos que ya había pagado Epifanio Peña Lebrón. La testigo señala que esos fondos permanecieron como parte del pago de esa propiedad y con un cheque de Único se pagó el resto de la adquisición. El inmueble figura a nombre de Único Real Estate. Definitivamente que en este caso podemos establecer que Epifanio Peña Lebrón, que no registra ningún movimiento durante el periodo en el que se realiza esta operación que pudiera justificar la erogación de estos fondos. Y aquí queremos hacer una parte. Epifanio Peña Lebrón sí registra entradas que le pudieran permitir adquirir este inmueble, pero cuando verificamos los momentos donde estas entradas ocurren, no se pueden vincular con el pago que se hace del 50% de la Torre Lice y no se registra ningún movimiento que pudiéramos asociar a la adquisición de la Torre Lice. Y aquí también queremos aclarar algo. No es difícil para nadie probar cómo adquiere equipropiedad. La prueba de que se adquirió una propiedad y que esa propiedad es mía es la prueba más sencilla. Es difícil para un tercero probar cómo usted pagó esa propiedad. Ahora usted sabe cómo lo pagó. Entonces, más que venir a decir aquí, no, eso es mío, eso lo pago yo, era tan simple como mostrar con qué préstamo se hizo, de dónde salió el cheque con que se paga, de qué cuenta se sacó el dinero. Eso es lo que hay que probar aquí. No basta con decir que yo lo hice, porque lo que se cuestiona es el origen de los fondos que se están utilizando para realizar esas adquisiciones en un esquema donde la persona que la hace es el consultor jurídico del CUSEP, donde Adam Benones Cáceres Silvestre es el director. Siendo así, definitivamente ha quedado establecido que Epifanio Peña Cruz prestó su nombre para la adquisición del Torre Lice y asume el rol de testaferro. Pero su participación en esto no se limita a esta participación, porque con posterioridad Epifanio Peña Cruz administra Torre Lice. Recibe un poder de administración para alquilar este inmueble en el que se presenta como propietario. Y la persona, la inquilina de la propiedad, que también comparece hasta este juicio a señalar cómo tomó conocimiento de la existencia del apartamento y cómo lo alquila a través de un anuncio, reconoce a Epifanio Peña Cruz como el propietario del inmueble. Este acto de administración ulterior respecto de un inmueble que sabe
cómo se adquirió, no lo podemos analizar de forma aislada. Entonces se adiciona a su condición de prestanombre el hecho de que posteriormente también administró este bien. Están documentados los pagos que recibía por concepto de la administración de esta propiedad, pagos que depositaba a Único Real Estate, y debemos igualmente establecerlo. Estos pagos y estas salidas que se vinculan con los movimientos financieros y que el Ministerio Público cuestiona eran movimientos financieros irregulares porque vinculaban a Epifanio Peña Lebrón con Único Real Estate. Confirmamos que son las transferencias de los valores que se recibían por concepto del pago del alquiler del apartamento C5 de la Torre Lice Carolina. Y con esto, necesariamente, también queda comprometida la responsabilidad penal de Epifanio Peña Cruz, conjuntamente con Rosy Guzmán. Seguimos con Kelman Santana y Hacienda Kelman. El tribunal retiene como probado este imputado que actuó como una persona de confianza de Dan Cáceres y dentro de esa relación de confianza participó en la administración de bienes y operaciones vinculadas a Madre Tierra y a Hacienda Kelman. Lo primero es que con este imputado se da una situación particular que es bastante relevante para entender o determinar ciertamente si incurrió en lavado de activos y si estaba realizando gestiones en favor de Adán Cáceres y para ocultar el origen ilícito de los fondos distraídos. Y es que a nombre de la esposa de Kelman Santana se colocó un apartamento, el apartamento B4 de Torre Elsa. Ese apartamento es adquirido conjuntamente con 3 apartamentos que adquiere el imputado Julio Camilo de los Santos Viola en ese mismo edificio. Esa operación va a ser desarrollada ampliamente más adelante, pero ya nos permite establecer o ir distinguiendo la relación de Kelman Santana con Adam Benoni Cáceres y en este esquema de ocultamiento de los bienes a través de la adquisición de propiedades inmobiliarias. Pero vamos a concentrarnos en lo que ocurre y en su participación en Madre Tierra, que ya habíamos señalado que en Madre Tierra él, conjuntamente con Rosy Guzmán, tenía un papel operativo. Al allanar la Hacienda Kelman se encontraron muchísimos documentos, conduces relacionados con la Asociación Campesina Madre Tierra. Elvin Rudy, que es el presidente de hecho y de nombre de Madre Tierra, lo identifica como una de las personas con la que interactuaba en Madre Tierra, o Rosy o Kelman. Termina instalando o constituyendo una compañía, Hacienda Kelman, que está ubicada en la parcela 15A del distrito catastral 164 de San Pedro de Macorís. Esta propiedad es una infraestructura agropecuaria donde opera una finca que realmente está operando. ¿Y qué es lo primero que evalúa el tribunal? Kelman Santana sometió a la ponderación del tribunal una cantidad exorbitante de documentos. Los hemos revisado. Estos documentos simplemente se limitan a acreditar la operatividad y las operaciones que de forma cotidiana realizaba Hacienda Kelman. Nosotros podemos decir que tenemos los archivos de Hacienda Kelman. Ahora, que no se justifica cómo Kelman Santana, a partir del patrimonio que tiene registrado y que manejaba, adquiriera y pusiera a funcionar Hacienda Kelman, eso es lo que nosotros tenemos que analizar aquí. Y definitivamente no se tiene cómo justificar que Hacienda Kelman es propiedad de Kelman Santana. No hay rastro del dinero, no hay erogaciones de fondos y por tanto
en estas condiciones, igualmente, tenemos que establecer que Kelman Santana comprometió su responsabilidad penal como una persona tenedora de bienes y que, por las razones que vamos a ampliar y que por cuestiones de tiempo estamos reduciendo al mínimo, se vinculan a Adam Benoni Cáceres Silvestre. Volvemos a MJ3B Agroindustrial, pero ahora desde el enfoque de cuál es la participación de Erasmo Roger Pérez en esta entidad, que igualmente identificamos como una entidad o como una empresa tenedora de bienes, vinculados a Adán Cáceres Silvestre y productos de la actividad ilícita de Defalco. Erasmo Roger Pérez, ya avanzamos que era el administrador de MJ3B. A través de Erasmo Roger Pérez se adquirieron una finca sembrada de piñas, una finca agrícola ubicada en Matalos Indios, una finca sembrada de cacao y una finca sembrada de limones. Todas fueron devueltas por Erasmo Roger Pérez y su esposa. Y cuando decimos que la devuelve su esposa es porque ella es quien figura como propietaria del 50% de las acciones de MJ3B. Ese acto de devolución denota un alejamiento respecto de la propiedad de ese inmueble, porque se firmó incluso un documento de no objeción al secuestro o traspaso de esos bienes. Entonces, no es tan simple como decir aquí, yo lo devolví, pero por constreñimiento, porque esta persona compareció como testigo al juicio y confirmó que esa entrega se hizo, que Erasmo Roger Pérez y ella tenían esas 4 propiedades que no figuraban a nombre de Adán Cáceres, pero que sí se asociaban con Adán Cáceres y por esa razón las estaban devolviendo. Es importante igualmente que señalemos el papel que tenía Erasmo Roger Pérez respecto de la administración de la propiedad, pero también respecto de la adquisición o su participación, intervención en la adquisición de otras propiedades a nombre de MJ3B y por extensión de Adán Benoni Cáceres Silvestre. No queremos dejar pasar, y casi se nos olvidaba, que aun cuando una de estas propiedades no aparecen a nombre de Adán Benoni Cáceres Silvestre, en un allanamiento que se hace a una de las propiedades, las personas que están en el lugar, a quien identifican como propietario de forma espontánea, es al señor Adán Benoni Cáceres Silvestre. En otro allanamiento que se realiza a una de las propiedades, se ocupa un documento respecto del informe de una supervisión que se hizo, y ese documento que realiza ese empleado respecto del estado de la finca estaba dirigido a Adán Benoni Cáceres Silvestre. Entonces, esas propiedades que son entregadas, existen otros elementos que nos permiten establecer que ciertamente son propiedades de Adán Benoni Cáceres Silvestre, y esto es extremadamente importante de cara a la imputación que se formula respecto de Erasmo Roger Pérez, que es precisamente incurrir en comportamientos típicos de lavado de activos. Hemos examinado toda la documentación que ha sido aportada respecto de la constitución de MJ3B, de las propiedades registradas a MJ3B, de las entregas que se realizaron y las informaciones que a su vez son confirmadas por todos los testigos. Estas pruebas ubican a Erasmo Roger Pérez, como decíamos, tanto en la administración de bienes atribuidos a Adán Cáceres como en la adquisición de otras propiedades a su nombre. Para cerrar respecto de este apartado y de este grupo de empleados de personas que se vinculan con la adquisición de bienes propiedad de Adán Cáceres en un claro esquema de lavado de activos, debemos enfatizar
que la posesión y la propiedad de tantos bienes muebles e inmuebles, y no los hemos mencionado todos, sino solo aquellas operaciones relevantes respecto de los imputados para justificar la conclusión a la que hemos arribado, denotan un incremento patrimonial injustificado, que es la conducta atribuida igualmente a Adam Benoni Cáceres Silvestre, quien utilizó una estructura compleja de personas físicas y jurídicas para colocar, administrar, ocultar e integrar bienes provenientes de los delitos precedentes. El patrón fue claro. Los fondos no se mantuvieron en cuentas personales, no se utilizaron para colocar propiedades a su nombre, fueron transformados en inmuebles, fincas, certificados financieros, sociedades comerciales, asociaciones, proyectos agropecuarios, y se intentó camuflajearlos a través de la adquisición de préstamos y compromisos y obligaciones financieras que también terminaron siendo pagadas con los fondos extraídos del CUSEP y del CESTUR, y por tanto compromete su responsabilidad penal. ¿Cómo la comprometen esas empresas y personas jurídicas respecto de las que estamos juzgando, que también incurrieron en esa práctica? Ahora pasamos con la magistrada Giselle Naranjo. Mentira, con la magistrada Tania Yunes. Bien. Vamos a hablar lo más breve que se pueda sobre el enriquecimiento